Los maestros de Colombia estaban en las calles y en diferentes plazas de nuestro país, ejerciendo ese derecho legítimo a la manifestación y a la protesta. Y esto porque estaban en completo desacuerdo con la ley estatutaria de educación que finalmente se hundió en el Congreso de la República. Uno de los puntos que más generaba descontento dentro de esa ley estatutaria de educación fue que la oposición propuso que los dineros públicos de nuestro país se destinaran para la educación privada. Es decir, que fueran a universidades como los Andes, la Javeriana, el Externado, etc. E incluso a la creación de nuevas instituciones de educación superior, pero privadas, en vez de proponer que efectivamente esos dineros fortalecieran la educación pública en nuestro país, como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, la Pedagógica, el mismo SENA, entre otras universidades e instituciones de educación superior que por supuesto necesitan de dineros públicos y que lastimosamente no lo tienen a comparación de las universidades privadas. Incluso en un video que fue grabado por los mismos estudiantes del SENA se escucha claramente cuando la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lo rectifica, que efectivamente quieren que los dineros públicos del país vaya destinado a las universidades privadas y no a las públicas. Escuchen ustedes atentamente lo que la misma senadora le mencionó a los estudiantes. Cuando hicimos la segunda negociación con el gobierno, les dijimos que absolutamente no, que esa no era la idea y que lo corrigiéramos de la manera que quedara absolutamente clara. Entonces quiero que tengan la certeza absoluta de que nadie está pensando en que se necesite bachillerato entero para ir al SENA. Nadie lo está pensando. ¿Cómo? La SENA ya tiene formación en competencias y certificación de competencias. Exacto, y lo que queremos es que privados también puedan hacerlo. No. Que no. Entonces, no tiene derecho a que lo formen en No, es que el SENA es el SENA. Que otras entidades presten certificaciones. ¿Por qué fortalecer al sector privado cuando el SENA, que es una entidad pública, hay que fortalecerla, pero no desde la propuesta que ustedes están haciendo? Por ese motivo de la posible privatización de la educación pública en nuestro país fue que los docentes salieron a las calles a manifestar, porque en efecto es lo que le gusta a la oposición, privatizar absolutamente todo, pero que aún así el acceso a la educación que hoy es pública y a la que de hecho muy pocos jóvenes pueden acceder sea más difícil aún si se privatiza las universidades y la institución superior en nuestro país. Y no solo eso, la senadora Paloma Valencia incluso a través de un video y a través de su cuenta de X indicó que supuestamente los padres en este momento estaban sufriendo porque tenían a sus niños en las casas. Pero adicional, no solo eso, mencionó también que le preguntaba a los padres que cuántos de esos niños que están asistiendo en este momento a los colegios ingresan a las universidades. Pero hay algo que la senadora no está teniendo en cuenta, y es que el que los niños no puedan ingresar después a la educación superior de nuestro país no es culpa de los docentes ni de los colegios públicos de nuestro país. Eso también tiene muchísimos otros factores, como el principal, el factor económico. Si los padres no tienen dinero para que sus hijos vayan a la universidad, pues claramente no van a poder ingresar. O mejor, otro factor, el factor demográfico, el factor cultural. En zonas tan alejadas de nuestro país, rurales, posiblemente las posibilidades son menores de que un niño pueda ingresar a la universidad después. La senadora Paloma Valencia desconoce muchísimas cosas de la educación pública de nuestro país, pero también desconoce que en este momento los niños y los colegios del país ya salieron a vacaciones. Es decir, no se está afectando en ningún momento la educación de los niños y jóvenes en los colegios de Colombia. Paloma Valencia, a través de su cuenta de X, quiso ella misma quedar en ridículo escribiendo lo siguiente: FECODE sigue en paro y los mayores efectos son nuestros niños colombianos. Hoy les pregunto a los padres de familia, ¿cuántos niños del colegio de sus hijos van a la universidad? ¿Qué oportunidades les brinda ese colegio a sus hijos? Debemos velar por la calidad y eso implica evaluación docente. Vean ustedes mismos lo que ella dijo. Hola a todos, aquí estamos llegando al Congreso, empezamos con Comisión Primera, donde creo que se va a aprobar un proyecto para cambiarle el nombre a los inspectores de policía, que se llamarán inspectores de paz y convivencia, lo cual creo que es bueno porque libera a la policía de actividades que le generen dificultades con la comunidad. Yo creo que eso es bueno. Y luego vamos a tener el Día de la Oposición, donde el senador David Luna va a hacer un importantísimo debate
a propósito de las centrales de inteligencia, el perfilamiento y las chuzadas que están sufriendo varios miembros de la oposición, empezando de políticos, pero pasando también hasta por generales retirados. Temas muy graves de los cuales les estaremos contando. Y bueno, seguimos pendientes del paro de FECODE. ¿Qué les parece a ustedes? Yo pensaba hoy en los pobres papás con los niños en las casas porque no hay colegio. Y no hay colegio porque no les gusta que hablemos de la necesidad de que los niños aprendan. Pregunta para los padres de familia. ¿Ustedes han mirado cuántos niños del colegio donde están sus hijos entran a la universidad? Porque esa es la pregunta que tendrían que hacerse. ¿Cuáles son las oportunidades que ese colegio le está abriendo a sus hijos? Porque aquí los oigo protestar y yo quiero contarles que la calidad en la educación pública de Colombia está mal, y está mal porque no somos capaces de exigir. Hay que exigir para que los niños tengan un destino distinto. Esta pelea no le gusta a nadie, porque la mayoría de los niños, de quienes están aquí en el Congreso, están todos en colegios privados. Yo pregunto, ¿por qué no nos unimos para defender los niños colombianos? ¿No tienen los niños derecho a un mejor futuro? Y por esas declaraciones de Paloma Valencia, por esas mentiras que está mencionando, ese odio que quiere llevarle a los colombianos por medio de mentiras, el senador Wilson Arias del Partido del Pacto Histórico le dejó claro que efectivamente en este momento los niños de Colombia están en vacaciones. Ya están en su periodo vacacional y por supuesto no hay ningún tipo de afectación. Y el senador Wilson Arias le respondió contundente de la siguiente manera. Senadora Paloma Valencia, tanto que usted presume saber del sistema educativo y no sabe que por calendario escolar la mayoría de los niños y niñas salieron a vacaciones de mitad de año el 14 de junio, lo suyo es una mentira cargada de odio. Y allí publicó efectivamente una imagen en donde se puede ver las principales ciudades del país y las fechas en donde esos niños efectivamente salieron a las vacaciones de mitad de año. La mayoría, en efecto, ya se encuentran en este momento en vacaciones. Incluso el senador Wilson Arias después publicó un video en donde efectivamente deja en evidencia que la senadora Paloma Valencia busca privatizar hasta el SENA. Es decir, privatizar hasta una institución que le abre la puerta a miles de jóvenes para que se formen en técnicos y en tecnologías, y que adicional es una institución completamente gratuita, como debería de ser la educación en nuestro país, completamente gratis. Y el senador le mencionó esto que ustedes van a escuchar a continuación, esa parte de esa ley estatutaria de educación que quería efectivamente aprobar la oposición. Escuchen por favor. Paloma Valencia acaba de confesarlo. Su ponencia a la ley estatutaria de educación es para privatizar la educación. Hoy el SENA es una institución pública que forma a millones de jóvenes, tanto campesinos como jóvenes urbanos. Pero ella quiere que los recursos públicos que financian al SENA se destinen al sector privado para que, comillas, hagan lo mismo que el SENA. El SENA ya tiene formación en competencias y certificación de competencias. Exacto, y lo que queremos es que privados también puedan hacerlo. Esta es la confesión explícita de que no solo quieren que los recursos públicos llenen los bolsillos de universidades privadas y acaben con la universidad pública, sino que también desean desfinanciar, cambiar la misión y hasta acabar con el SENA, que ha brindado un futuro a los jóvenes más vulnerables del país y les ha dado herramientas para vencer la pobreza. No a la privatización ni a la terciarización del SENA. No a la ley estatutaria de educación con enmienda. Y no contenta con eso, resulta que entonces la senadora Paloma Valencia resulta diciéndole a los mismos estudiantes del SENA que la persona que creó esta institución fue su tía abuela, cuando en realidad no fue así. En la misma página del SENA no aparece por ningún lado que haya sido la supuesta tía abuela de Paloma Valencia en crear esta institución que da educación gratuita a los jóvenes. Escuchen ustedes esas palabras del senador Wilson Arias, porque también la desmintió. La oposición de verdad es solo mentiras. Hola, me explican los estudiantes del SENA que la doctora Paloma Valencia ha señalado que su tía abuela ha creado al SENA. Quisiera obtener información de la doctora Paloma al respecto, porque tengo acreditado otra cosa muy distinta. La historia que conozco es que en 1957, a instancia de un pseudopacto social que se dio a la caída de Rojas Pinilla, los trabajadores deciden entregar en esa negociación una parte del subsidio familiar que estaban conquistando para que pudiera crearse el SENA. Es decir, en esa historia, quien crea el SENA es la clase trabajadora que entrega una parte del subsidio familiar con destino a fortalecer lo que antes era el Instituto de Capacitación Obrera y ahora SENA. Pues bien,
Quien fue artífice de esta negociación fue un dirigente obrero sindical muy progresista, don Antonio Díaz, de filiación conservadora de la UTC, quien estaba muy interesado en la doctrina social de la Iglesia, había sido seminarista y sustentaba la idea de la subsidiariedad que postula la doctrina social de la Iglesia y con ella el subsidio familiar, del cual se deriva después en esa negociación la creación del SENA, de modo que todos los méritos a don Antonio Díaz, de una especie de conservatismo muy vinculado a las luchas obreras, que son los que de verdad hacen un esfuerzo enorme para la creación del SENA y para su financiación. Volveré sobre el tema y espero que la doctora Paloma acredite sus dichos. Yo por lo propio buscaré algunos testimonios muy importantes al respecto. Así que por favor ustedes aquí a través de los comentarios cuéntenos por favor qué opinan de esas declaraciones de Paloma Valencia, pero sobre todo de eso que buscaba la oposición, que era privatizar la educación pública de nuestro país prácticamente. Eso que querían que con dineros públicos se financiaran las universidades privadas en vez de inyectarle más dinero y más recursos a las universidades públicas que cada vez están más deterioradas. Los leemos.